Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de adolescencia, donde venimos trabajando muchos temas que no se hablan o que a veces se encuentra muy poca información. Y el tema que vamos a ver hoy trata de la pornografía y la adolescencia, ¿no? Esta utilización que muchos adolescentes empiezan a hacer mediante el acceso a páginas o videos, por ejemplo, con contenido pornográfico. Este es un tema que me consultan bastante, realmente me preguntan, principalmente los padres, o a veces los adolescentes me lo cuentan en la intimidad del consultorio, diciendo que han tenido acceso o bueno, o como parte de su experimentación, que han visto determinadas cosas o preguntas o dudas de cosas que han visto puntualmente. Así que bueno, vamos a conversar un poco de esto de hoy. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Em, Trabajo generalmente con todas estas temáticas. Mi enfoque es principalmente hacia la salud integral de adolescentes y en ocasiones a veces hago un poquito de orientación a padres, como lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, bueno, me dedico más a la atención de adolescentes puntualmente. Bueno, iniciando un poco con este tema, edades a las que inician con la pornografía o inician a ver contenido pornográfico. Realmente esto es muy variable, varía según también de las regiones en las que estemos hablando, el acceso a la accesibilidad, por ejemplo, a Internet, redes sociales, fotografías y demás, puede ser muy variable en las distintas comunidades. Sin embargo, la gran mayoría de los adolescentes suelen acceder a este tipo de contenido alrededor de los 13, 14 años, en función de lo que he visto yo como experiencia. Este ingreso a ver este tipo de contenidos a veces es por curiosidad que tienen, que han visto, que le han comentado, y en otras oportunidades es porque sus propios amigos, amigas, hablan en relación al tema o a los lugares a donde pueden acceder. Y a veces ocurre por una intromisión, porque sabemos todos de que a veces este tipo de contenido aparece sin que quizás la persona lo esté buscando, y aparece algo de esto del contenido en algunas redes sociales. Esto puede llegar a ocurrir. Así que estos suelen ser los primeros accesos que tienen y va a depender de múltiples factores, digamos, la continuidad de ver este tipo de contenido. Acá tenemos también mucha cuestión en relación al entorno, ¿no? De qué es lo que se habla y qué es lo que se dice en relación a la pornografía, porque además, como hay mucho mito, como poco se habla de este tema, es un tema que entre grupos de adolescentes, en algunas edades, puede ser un tema relativamente recurrente o un tema que se aborde en algunas edades en particular, desde el punto de vista de la curiosidad o desde lo novedoso para esa edad, porque quizás como nunca habían visto contenido de ese estilo, cuando lo empiezan a ver es una novedad, entonces empiezan como a comentarlo o a comentarse cosas que hayan visto y demás. Entonces, a veces esto incluso puede generar cierta presión de grupo, sobre todo aquellos adolescentes que no hayan tenido acceso a la pornografía y que por una presión de grupo o por intentar asemejarse a sus pares, que si, bueno, si todos miran ese tipo de contenidos, entonces ellos sienten de alguna manera o entre comillas como la obligación de verlo y acceden a este contenido. Pero también sabemos que a las distintas edades y estadios madurativos en la adolescencia puede causar distinto impacto el acceso a al contenido pornográfico, porque
Hay impactos y principalmente algunas edades, si estamos hablando en adolescentes más tempranos, es decir, en adolescentes, en los más chicos, puede llegar a tener un impacto negativo importante, con un rechazo importante, con una sensación de asco, ¿sí? Porque puede ser que vean un contenido para el cual no están preparados, digamos, madurativamente como para poder verlo. Quizás cosas incluso que ellos ni siquiera podrían llegar a imaginarse y bueno, y tienen acceso y lo ven, y eso puede causarle una sensación de asco. Incluso muchos chicos pueden quedar, no sé si llamarle con un trauma, pero quedar como impactados emocionalmente, y que esto pueda repercutir en algunas cuestiones de su vida. De hecho, me estoy acordando de algunas pacientes que he tenido adolescentes, eh, que tuvieron acceso accidentalmente, y en otra situación me acuerdo que lo obligaron de alguna manera a ver un contenido, sus propios amigos, ¿no? Un contenido que no estaba preparado psicológicamente como para verlo, y quedó muy choqueado, recuerdo, y que no podía dormir bien, y se hacía muchas preguntas y muchas cosas que, bueno, que se tuvo que trabajar también de manera integral. Eh, Así que bueno, hay varios impactos que pueden ocurrir. Estos impactos que pueden provocar diferentes efectos en los adolescentes también pueden llegar incluso a ser condicionantes para la vivencia y la práctica de la sexualidad de manera personal. O a veces, a medida que va transcurriendo, también puede llegar a afianzar ciertas cuestiones en relación a los deseos sexuales, por ejemplo. Así que bueno, estos son como algunas anécdotas o comentarios que por ahí quería comentarles. Eh, Otra de las cosas que tenemos que conversar es un poco también el impacto que tiene la pornografía, por ejemplo, en la adolescencia, si lo hablamos desde lo que es la percepción en relación a las relaciones sexuales. Porque hay como una cosificación, ¿no? En la pornografía en relación a lo que es la relación sexual, casi como si fuese una cuestión, no sé si llamarlo deportiva, pero sería como una cuestión de cosificación donde se pierden muchas de las otras cosas que habitualmente se trabaja en adolescencia en relación a los valores, al cuidado, al respeto, a la seducción y a muchas otras cosas interesantes, ¿no? Esas cosas que a veces les digo que les habrá pasado, que se encuentran con alguien que les gusta, no sé, en la parada de un colectivo, por ejemplo, o cuando van caminando hacia la escuela, se encuentran con alguna persona en el camino, más o menos siempre al mismo horario, una persona que les gusta y que ya saben quizás que se la van a cruzar, y ese cruce de miradas, ¿no? Y todo lo que implica ese lenguaje no verbal que tiene ese poder de seducción tan grande y tan importante, que incluso en las edades, por ejemplo, como en la adolescencia, puede llegar a erotizarlos, puede llegar a crearles fantasías o situaciones que pueden emerger de su propia imaginación, ¿no? Que de alguna manera también podría llegar a ser hasta más sana o más saludable desde lo que es la imaginación, la seducción y todo lo que es la puesta del deseo sobre, por ejemplo, alguien que les pueda gustar, sin que esto se torne, desde luego, desde un punto de vista obsesivo, ¿no? Pero sí como desde un punto de vista más desde la fantasía. Volviendo un poco a la pornografía, lo que empezamos a encontrar acá es justamente esta cuestión del cuerpo como objeto de disfrute de deseo, ya sea para cualquiera de los dos sexos, digamos, y cómo esto puede repercutir en la persona que lo mira. Por ejemplo, en este caso los adolescentes, cómo ven al cuerpo en situación de objeto. Acá también empieza a perderse lo real, ¿sí?
y se ven estas situaciones ficticias que puede en algunos casos llegar a distorsionar en algunos adolescentes esta cuestión de realidad, en el sentido de que piensan de que porque quizás ven una película pornográfica, un video, ven toda una escena que es claramente irreal o que no sucede en la cotidianeidad, ¿no? Esto es algo interesante incluso para charlar con ellos sobre las cosas que a veces pueden ver y bueno, todo, porque no deja de ser de alguna manera, para quienes la producen, toda una producción cinematográfica con justamente el objetivo que buscan, que es vender, digamos que es atraer, entonces, bueno, justamente publican cosas que puedan resultar novedosas o diferentes o digamos que puedan llegar a atraer a otras personas. Entonces, conversar incluso con ellos, este contexto de lo irreal o cosas que no suceden en la cotidianeidad es un punto interesante como de debate del tema, ¿no? Así que bueno, también acá hay que empezar a ver muy bien y analizar con ellos en función de lo que van viendo lo que es, o de los diálogos que puedan surgir en relación a la pornografía, también la aparición de posibles situaciones que puedan estar relacionadas con perversiones, lo cual es algo mucho más complicado porque, bueno, pueden aparecer deseos que ya entran en el rango de lo que podríamos llamar las perversiones y que requieren un abordaje, desde luego, interdisciplinario y un abordaje profundo, eh, porque, bueno, a veces puede ser el inicio de otras cosas que a futuro nadie quiere desde un punto de vista social, digamos, ¿no? Que no están bien o que pueden estar potencialmente, o sea, pueden estar mal concretamente. Entonces, eh, es interesante conversar sobre dónde pasan los deseos, qué tipo de pornografía incluso ven, si ellos pueden diferenciar que ese contenido pornográfico es un contenido irreal, digamos, es un contenido de este tipo, y también tener mucho cuidado con qué tipo de contenido ven, porque incluso el contenido pornográfico puede ser muy diverso y dentro de esa diversidad pueden haber videos que realmente no tendrían que llegar al acceso de absolutamente nadie, ¿no? Ni de adolescentes, ni de adultos, ni de nada. Eh, Muchas de estas películas condicionadas o videos, incluso en algunos países, están censuradas, ¿no? Sí, hay países donde están claramente censuradas, donde está penado, ¿sí? Acceder a este tipo de videos, pero sabemos todos de que independientemente de que el acceso pueda estar restringido o que pueda ser complejo o lo que sea, muchos adolescentes igual acceden a estos contenidos. Y acá lo preocupante también es a qué edad acceden y con qué nivel de madurez acceden, ¿sí? Porque como veníamos un poco dialogando o venía comentando quizás más que dialogando, eh, no es lo mismo acceder a contenido pornográfico a los 13 años que acceder a los 16, 17, 18, 19 años, por ejemplo. Digamos, la madurez que va a tener para enfrentar, para ver y de alguna manera que pueda llegar a quedar una reflexión o un sentido de realidad o de irreal, ¿no? O de diferenciar esto, fantasía de realidad, ¿no? Va a ser muy diferente según la edad que tengan. Así que bueno, eh, por eso es importante tener conversaciones abiertas en relación a a la pornografía en la adolescencia, ¿sí? Eh, Esto es algo que a veces se conversa en las consultas médicas, desde luego que va a depender de los motivos de consulta, por qué vienen o cómo se vayan dando los temas, pero en las consultas médicas de adolescencia puede ser un tema a abordar, o en otras especialidades también que se dediquen a la adolescencia, puede que sea un tema que surja.
pero en la práctica diaria quizás es más frecuente encontrarse con padres consultando por este tema porque ven que sus hijos tienen acceso a la pornografía y a veces están preocupados o a veces no saben cómo abordarlo o cómo hablar este tema con sus hijos. Sobre todo cuando empiezan a ver que pueden haber indicios de algún tipo de inconveniente o de problema o algo que les está preocupando más allá de que accedan a ese contenido y lo vean, sino sobre otras conductas que se pueden estar manifestando y que a los padres ya les está preocupando. Así que acá, como venimos conversando, es importante tener conversaciones abiertas, un diálogo ameno, sin tabúes, a veces preguntando, como siempre les digo, como con preguntas más periféricas, no tan directas, no preguntas enjuiciantes, ¿sí? Sacar también un poco los prejuicios y varias cosas que también dentro del rol adulto pueden existir a la hora de hacer preguntas, a la hora de hablar, o a veces cuando uno habla, hay a veces cuestiones del prejuicio que pueden ir saliendo y son cuestiones a trabajar, ¿no? Todos tenemos algo que debemos trabajar y bueno, así que bueno, tenemos que tratar de aminorar todo esto lo máximo posible y poder estar más abiertos a escuchar y a partir de escuchar y ver qué es lo que va pasando y sobre el diálogo, ir haciendo como un ranking de potenciales situaciones de riesgo o no riesgo y a partir de ahí ver cómo podemos ir acompañando o ayudando. Bien, vamos a continuar un poquito. Tengo yo acá como un listado que me voy ayudando como para poder ir conversando con ustedes porque si no vieron, son temas que son largos y uno dice, bueno, para ser un poco ordenados como en el monólogo este, eh, y que ustedes puedan ir escuchando y podamos ir compartiendo. Bueno, señales de alerta. ¿Cuándo preocuparse por el consumo de la pornografía en adolescentes? Es decir, ¿cuáles podrían llegar a ser señales de alerta que los padres debieran preocuparse? Por un lado, si nos ponemos a pensar desde lo que es el uso de las tecnologías, eh, puede tener que ver con un excesivo cuidado y control de todo lo que puede ser, por ejemplo, la utilización del celular, ¿no? La utilización del celular de una manera excesivamente cuidada, es decir, más allá de compartir el celular o que los adolescentes puedan mostrar, esta cuestión de que quizás tengan algún contenido que los padres, que los adolescentes no quieren que los padres vean, entonces que tengan un excesivo control del celular, pensándolo desde ese punto de vista, en algunas situaciones pueden ocurrir. Pero también pueden haber, por ejemplo, algunos cambios del comportamiento, como aislarse un poco más, es decir, esta tendencia a quedarse solos, no salir tanto, quedarse más adentro de la casa, encerrarse, quedarse hasta largas horas, por ejemplo, de la noche con el celular. eh, y justamente, y que es lo que generalmente pasa en las familias, que por ahí los padres se van a dormir y bueno, y los hijos se van a acostar. También es cierto que forma parte de su intimidad, pero en esos momentos siempre hay una gran incógnita de qué hacen, digamos, o si incluso si algunos están con sus celulares, con quienes hablan, de qué hablan, ¿no? Bien, pero si nos enfocamos desde el punto de vista de la pornografía, qué ven, a qué contenido acceden, a dónde se meten, todos sabemos que hay páginas que pueden provocarle daño en el sentido de que pueden acceder a páginas que no tienen que acceder concretamente por su contenido o por lo que sea, y bueno, todas estos grandes temores, ¿no? Por eso es importante nuevamente poder conversar con ellos acerca también de los riesgos, ¿no? Que tiene el consumo de incluso de cierto tipo de pornografía puntualmente. Así que bien, aislarse puede ser una de las cosas que pueden ocurrir.
Pueden también volverse un poco más retraídos porque, bueno, quieren más tiempo para su intimidad o para ver algún tipo de contenido de esta índole. También puede haber cierta disminución del rendimiento académico, si es que asociamos, por ejemplo, a que no descansen bien en la noche o que prioricen el tiempo que podría ser para estudiar o para hacer otro tipo de actividades, actividad física, deportes o lo que sea, y que lo prioricen más para estar solos, aislados o para acceder a contenidos de este tipo. Eh, por otro lado, pueden haber cambios en lo que puede ser en relación a las relaciones sexuales, en cuanto a las fantasías, a los deseos sexuales también, porque justamente como ven parte de este contenido que puede ser, como veníamos conversando, un contenido irreal, un contenido incluso puede llegar a ser extremo, eh, entonces que ellos quieran de alguna manera, en función de lo que ven, llevar a cabo determinadas cosas que ven que en realidad van más del plano de lo irreal, con dificultad de ellos de poder determinar el hasta dónde, ¿no? Esto puede ser un signo de alerta, sobre todo, y a mí me ha pasado, por ejemplo, con algunas consultas con adolescentes, con lesiones, ¿sí? A nivel de los genitales, que cuando por ahí uno empieza a indagar más sobre el motivo o cómo llegaron a lastimarse o lesionarse, a veces surgen digamos, diálogos en relación a prácticas sexuales o a formas incluso relacionadas a la masturbación y demás, que pueden llegar a que se lastimen porque quizás no midieron que eso que se podría provocar, o sea, se podrían lastimar si realizan relaciones sexuales de una determinada manera. Justamente por esto, porque quizás no logran determinar esto de lo real y lo irreal en relación a lo que vende el contenido pornográfico. Bien, eh, otra de las cosas que hay que considerar también es la percepción de la sexualidad, ¿no? Eh, por esto mismo que decimos, eh, dejar de ver, empiezan a ver la sexualidad desde un punto de vista hasta como más distorsionado, ¿no? Empiezan a ver la sexualidad desde la realidad de la pornografía y no desde la realidad real, ¿sí? Valga la redundancia. Pero todos sabemos que cómo se vive y todas las cuestiones que tienen o hacen a la vivencia de la sexualidad humana, que realmente es bastante diferente a lo que ellos pueden llegar a ver en una ficción de lo que sería justamente un video o una película con contenido pornográfico. Em, Bien, por otro lado, también está toda esta cuestión del manejo en las relaciones, ¿no? De las cuestiones de la intimidad, de las cuestiones del respeto, em, y de todo lo que puede estar relacionado con esto como signos de alerta, como para poder preocuparse, como pérdida de parte de esta intimidad, ¿no? Como quizás podría llamarlo cierta desinhibición o exhibicionismo en relación a lo que pueda estar viendo y o ocurriendo o cómo se pueda estar demostrando socialmente. Porque si bien puede haber ciertas cuestiones que estén en el marco de su intimidad y goce o disfrute, también tenemos que saber que hay un marco social y ese marco social es el que determina también el hasta dónde, ¿no? Digamos, ese disfrute y ya sea en el marco incluso de su propia intimidad, por esto mismo que decíamos, porque hay cuestiones que incluso tienen que ver hasta como con la perversión. Entonces, aún teniendo cierto disfrute en el marco de la intimidad, hay que conversar con ellos del hasta dónde y por qué y digamos y empezar como a reflexionar un poco más en relación a todos estos temas. Que realmente cuando ahora conversando y dialogando un poco con ustedes, estos son temas tan tabú, sí que si se ponen a pensar
no hay acceso a este tipo de información o de diálogos o de poder hablar abiertamente de este tipo de temas. Yo la verdad que cuando a veces veo temas relacionados a la adolescencia, en entrevistas, no sé, e incluso o en algún artículo periodístico, son comentarios tan escuetos que al final no aportan mucho o a veces te tiene contenido que no va un poco hacia la practicidad, hacia lo que ocurre en el día a día, hacia lo que ocurre en las familias. Eh, yo a veces cuando recibo a mis pacientes y veo las realidades de las familias y las cosas que le pasan, y digo, qué pena no tener a veces acceso a esto, que decir, bueno, uno pueda hacer una búsqueda en internet, alguien que pueda estar un poco hablando, comentando, dialogando de todos estos temas sin tabú, sin prejuicio, cosas que pasan en la cotidianidad, que le pasan a todo el mundo y saber, bueno, o tener una mirada extra, ¿no? Porque después cada familia va a decidir o va a optar de accionar en función de, bueno, de su contexto, su cultura, su forma, su mirada, su enfoque, digamos, hay un montón de cosas que van a ser al acompañamiento de distintas situaciones en la adolescencia. Mi mirada es simplemente una mirada más, como la que puede aportar cualquier profesional y justamente para dialogar todos estos temas. También a veces me he encontrado con muchas cuestiones de adolescencia que son prácticamente libros, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, abordar el tema de la, por ejemplo, pornografía, de la sexualidad o el tema que quieran, entonces léalo en un libro de 300 páginas. Que convengamos que cualquier familia a veces necesita recursos un poco más prácticos o requiere de algo más accesible y que no tenga que estar 10 meses leyéndose un libro, que incluso a veces tienen contenidos más para profesionales, no hay tanto acceso para las familias en general. Así que bueno, la verdad que también eso es un poco los motivos por los cuales grabo estos podcasts, que como verán son más largos que los videos tradicionales que por ahí hago en YouTube, porque al hacerlo así también yo me siento más cómodo, más tranquilo y puedo ir conversando. La cámara me inhibe un poco, así que bueno, por eso es que de esta manera puedo compartir más cosas con ustedes. Bueno, siguiendo un poco con el tema que veníamos conversando, eh, también tenemos todo lo que tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Porque la disponibilidad de la pornografía para adolescentes está prácticamente disponible todo el tiempo y prácticamente casi que en cualquier lugar, eh, y la accesibilidad es mucho mayor a la que podría haber habido hace muchos años atrás. Eh, digamos, antiguamente prácticamente no había prácticamente acceso a la pornografía, después aparecieron revistas, después cuando aparece el internet empiezan a aparecer algunos videos, fotos, ¿no? Y ahora es cada vez mucho mayor cómo la pornografía se va metiendo en todos los espacios, las redes, los lugares, se filtran fotos y esto empieza de alguna manera también a erotizar eh, la adolescencia, que es lo que yo voy viendo tanto en adolescentes como incluso en adultos, ¿no? Hay una erotización por el cuerpo que es una erotización que va más allá de un contenido que pueda ser sugerente. Eh, porque todos sabemos que a veces fotos, videos y demás pueden denotar cierto contenido sexual, pero sin necesidad de estar, por ejemplo, sin ropa, ¿sí? O desnudos enteramente. Entonces, este tipo de acceso, que es un acceso como más explícito, se ha filtrado prácticamente por cualquier espacio y esto hace a que cualquier adolescente e incluso niños tengan acceso a este tipo de contenido, lo cual, sobre todo y como veníamos hablando, a edades más tempranas, donde todavía el proceso de desarrollo es
digamos, más prematuro o no es lo suficiente, no tienen el suficiente desarrollo como para comprender y procesar ciertas cuestiones de la sexualidad, pueden incluso llegar a ser ciertamente traumáticos. Entonces, es acá donde viene la cuestión de la restricción, ¿no? De la restricción a los espacios, que también a veces me pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde la restricción a cierto contenido? Pero sí podemos pensar en las restricciones, sobre todo cuanto menos desarrollo tienen, porque en adolescentes que más capacidad de procesar esa información, de comprender, va a ser más fácil que de alguna manera puedan comprender, diferenciar esto de lo real, lo irreal, digamos, va a ser más fácil, pero en edades más tempranas puede llegar a ser más complejo, ¿no? Con esto tampoco lo que quiero decir es que tampoco les estoy diciendo que tienen que vivir en una burbuja, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, en la adolescencia temprana, que serían 10, 11 años, ¿no? Puede ser una edad que pueda provocar cierto impacto, ¿no? Acceso a contenido que pueda llegar a ser muy explícito. Así que esto es algo a pensar, a debatir al interior de cada familia y también a conversar con ellos, ¿no? Así que acá tenemos que pensar que todo lo que tiene que ver con crianza, en la era de la virtualidad, en la era de todo el contenido en línea que hay, es un desafío doble. Antes era crianza simplemente de las cuestiones, ahora tenemos crianza de la vida real y crianza en relación a todo lo que es contenido que esté subido en línea, ¿no? En internet. Eh, Sabemos que en general al contenido pornográfico, más tarde, más temprano, acceden. Prácticamente y casi siempre en la adolescencia. Sería interesante ver, yo realmente desconozco, no me he puesto a buscar algún trabajo científico, si es que hay trabajos que digan a qué edades acceden. Esto también igual puede ser muy variable, la edad de acceso a la pornografía puede ser muy variable, como les decía, en los distintos países, culturas o regiones, eh, incluso sexos, ¿no? Pero es algo que en mi experiencia más temprano o más tarde yo lo que veo de mis pacientes terminan accediendo a algún tipo de contenido, ya sea como una curiosidad o ya sea para ellos, por ejemplo, masturbarse o, digamos, o erotizarse con lo que ven. Así que bueno, para hablar en relación, entonces, a este tipo de temas, de contenidos y de la pornografía y todo eso, es importante que en la familia se seleccione un momento adecuado, ¿no? Es decir, siempre, como siempre les digo, un momento eh, que si quieren abordar el tema, no los agarren a sus hijos a los apurones, ¿no? O sea, o justo en el momento menos indicado, sino en momentos donde estén tranquilos, donde puedan hablar y a veces con preguntas que inviten al diálogo o que se ingrese al tema de una manera más indirecta, como por ejemplo si alguno de los amigos de ellos ve pornografía, qué opinás vos del tema, o a partir de algo que ustedes vean en la tele, ¿no? Que vean algún contenido o algo y que invite un poco a pensar o a ver qué es lo que sus hijos piensan en relación al tema. Que acá también hay que diferenciar mucho el pensamiento real o el pensamiento medio simulado, ¿no? Porque a ellos les pueden contestar lo que ustedes quieren escuchar. Así que bueno, esto sí tiene que ver mucho con conocerse, conocer a sus hijos y un diálogo franco, sincero. Em, Así que bueno, escuchar activamente es muy importante y escuchar desde un punto de vista sacando los prejuicios, porque pueden ellos empezar a contarles situaciones, cosas que hayan visto, vivido o algo, em, o incluso algún video que hayan visto y les cuentan algo, entonces tengan mucho cuidado con las caras que puedan poner, porque todo eso va a hacer a que puedan seguir dialogando o no, ¿se entiende? Si anteponen una mirada,
digamos, poco comprensiva, sino ya más bien calificativa o, digamos, o de asco, de lo que fuese, ya el diálogo se va a limitar y probablemente ahí termine la conversación. Entonces, es importante conversar, escuchar de una manera abierta y sí, a partir de esta conversación, ver si pueden surgir situaciones que puedan ser de algún tipo de riesgo y que requieran un abordaje, una mirada externa. Así que bien, en relación a todo esto, por ejemplo, preguntas que se podrían hacer también, podrían ser, por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia o has visto algo en internet que te haya hecho sentir incómodo, confundido, ¿no? Porque también puede ser de que hayan visto algo y digan, y esto les resultó asqueroso o algo que no les haya gustado, y que también pueden ser otros puntapiés para hablar sobre distintos temas. ¿Has tenido alguna conversación en la escuela o con amigos sobre el tema de la pornografía? Por ejemplo, en temas de educación sexual, ¿en tu colegio han hablado de este tipo de temas? ¿Cómo crees que funcionan las relaciones sexuales en la vida real? ¿A vos te parece que las relaciones sexuales son como en una película pornográfica, digamos? Eh, También son temas interesantes, o incluso a veces, si lo pensamos desde el punto de vista docente, como para trabajos en equipos con estudiantes o en grupo, o incluso algún tipo de juego para conversar o tipo de debates con estudiantes, son preguntas que pueden ser interesantes. O por ejemplo, ¿cuáles crees que son los posibles efectos negativos de ver pornografía, según la mirada adolescente, ¿no? ¿Cuáles a tu criterio podrían llegar a ser? Bueno, eh, acá compartí algunos temas, algunas miradas, enfoques. Como siempre les digo, estos son temas tan amplios y realmente y a veces pueden ocurrir muchas realidades, ¿no? Eh, Así que bueno, si quieren poner algún comentario, pueden hacerlo acá en el video. Desde luego, a quienes les guste todo el contenido que voy subiendo, que les resulte interesante, se pueden suscribir o pueden compartirlo, porque como les digo, es contenido que no se encuentra fácilmente, incluso en internet. Yo he estado mirando y no hay mucho contenido en relación a esto. Así que bueno. Suscríbanse, compartan, tienen mis redes sociales para seguirme también, saben que pueden acceder a una consulta virtual si viven lejos o podamos hacer también una consulta presencial quienes lo necesiten. Si ponen en los comentarios, recomendación siempre, que es algo que a veces digo, no pongan comentarios que de alguna manera visibilicen situaciones de la intimidad de sus familias o de sus hijos para evitar exponer situaciones personales, pero sí pueden hacer mención a cosas que quisieran que se aborden un poco más o lo que ustedes deseen. Bueno, espero que les haya gustado este podcast y nos seguiremos viendo con otros temas. También pueden sugerirme temas que a ustedes les interese, de esos que no se hablan. Así seguimos compartiendo. Nos vemos. Chau, chau.